ministerio empieza en nuestra casa. Que el ministerio comienza honrando a mis papás. Que el ministerio comienza amando a mis hermanos. Que el ministerio comienza siendo un instrumento de Dios en mi casa, un ministro de Dios en mi casa. Me encanta mucho escuchar entrevistas. En esta última etapa de los 30, 35 años para acá, encontré el gusto que no había recibido antes y me da mucho pesar no haber aprendido a leer de la manera en que lo hago ahora. Siento que desperdicié muchos años de mi vida, así que les recomiendo a los jóvenes que están acá que si todavía que intenten encontrar ese gusto y ese sabor por la lectura. Bueno, me gusta leer mucho y escuchar, ver algunas entrevistas. Me gustan mucho las entrevistas. En una de las entrevistas que no tienen un tema cristiano para nada, pero lo encontré interesante, encontré algo interesante. En una de las entrevistas que vi del señor Lionel Messi, uno de los deportistas más famosos de la historia en nuestro tiempo, conocidos al menos, mientras le hacían una entrevista acerca de sus triunfos, de su vida exitosa, de sus trofeos y todo lo que preguntan los periodistas deportivos, le hicieron una pregunta que me captó mucho la atención y le dijeron: Messi, ¿qué haces cuando no estás en los estadios? Cuando se apagan los reflectores, cuando no hay que levantar un trofeo, ¿qué haces? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es la vida de un Messi normal, un hombre común? ¿Cómo es? Y me sorprendió ver el rostro de Messi cambiando, con una sonrisa inusual, algo como que denotaba que le gustaba la pregunta y responderla también. Y dice: lo que me encanta después de esto, que no es fútbol, es estar en mi casa con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Me encanta levantarme con ellos, acostarme con ellos. Me encanta hacer cosas de casa, lavar platos. Y el periodista dice: ¿vos haces eso? Y dice: sí, yo hago cosas en casa como cualquier otra persona común. Llevo a mis hijos a la escuela, voy al supermercado por las cosas que me dice Antonella. ¿De verdad haces eso? Sí. Soy una persona común, me gusta estar en casa, me gusta jugar con mis hijos, acostarme con ellos, tirarme en la cama. Y me sorprende porque la gente que solo ve el éxito y las cosas grandes, siente que la gente que tiene esas oportunidades de cosas grandes en la familia no saben cómo dimensionar a estas personas en medio de la familia, en medio de lo cotidiano. No saben cómo verlo. Nos cuesta verlo, que lo grande también puede vivir en medio de lo cotidiano. También en una autobiografía que escribe el expresidente Barack Obama, una de las biografías más leídas de estos tiempos, escribe que durante su presidencia le pidió a sus asesores y a sus asistentes que por favor, durante él fuera presidente, no le agendaran actividades oficiales después de las 6:30 de la tarde. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo: es que a las 6:30 de la tarde yo siempre quiero estar en la mesa cenando con mi esposa y con mis hijas. Y la frase que dijo después de eso fue: es que yo podré ser el presidente de los Estados Unidos, pero eso no me da derecho para fallar un día en la mesa con mi familia. ¡Wow! Eso es liderazgo. Porque el mundo tiene pensado que la gente que tiene ese tipo de puestos es la gente que se da las libertades para fallarle siempre a la familia. Son los compromisos que hay que atender muchos, pero el de la familia puede esperar. Pero un verdadero líder siempre le da el puesto que necesita a su familia. Eso es liderazgo. Pero yo quiero hablar no solo de liderazgo, no solo de ser un proveedor. Yo quiero hablar de cómo se vive el ministerio en la familia. Ese es mi tema. El tema que les traigo hoy, de hecho, es así: mi familia
mi primer ministerio. Y quise hablar de esto porque necesitamos desmenuzar esta palabra ministerio. Necesitamos ver ministerio con otros ojos. Necesitamos verlo desde otra faceta, desde otra perspectiva, porque mucha gente tiene una idea equivocada de lo que es ministerio hoy en día. La palabra ministerio viene de una palabra griega que significa servir, asistir a otros y brindar ayuda práctica. Y cuando hablamos de ministerio no podemos pasar por alto el ejemplo de Jesús. Dice Marcos capítulo 10 versículo 45: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús vino a servir. Jesús vino a hacer ministerio, pero todavía no tenemos claro qué es ministerio. Y con mucho riesgo quiero decir esto. Estoy sacando unos estudios, un curso de algunas cosas que me estoy preparando ahí, y en esta semana justamente estábamos hablando, nos estaban enseñando acerca del tema de la inteligencia artificial, que yo me imagino que a este punto imaginaría yo que todos están un poco al tanto, pero lo voy a explicar así a grandes rasgos por si hubiese alguien en el auditorio que no sepa de qué se trata la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es nada más que un programa de cómputo, para ponerlo en palabras sencillas, que ha recogido, yo no sé, cuando yo era niño había una enciclopedia que se llamaba Encarta. ¿Cuántos tienen más de 40 que se acuerdan de Encarta? Encarta. Bueno, imagínense esa enciclopedia, no una, sino 2, 3, 4 centenares, es más, digámoslo así, miles de enciclopedias reunidas en una sola computadora, miles de noticias, miles de datos de historia y con una capacidad de análisis. Eso es la inteligencia artificial. De tal manera que usted tiene al alcance de sus manos preguntar un tema de cualquier cosa y la inteligencia artificial le va a dar una respuesta personalizada de lo que usted, literalmente de lo que usted quiera saber. A eso hay alguna gente que le da miedo, pero señores, vivimos en el 2025 y es una realidad con la que vivimos. Quieras o no, existe y es más usado. Es más, muchos de ustedes van a dejar de tener trabajos por la inteligencia artificial. Es un hecho. Bueno, no es esa la prédica. Lo que quiero decirles es que mientras estaba estudiando y nos enseñaban de eso, me causó curiosidad porque después tenía que estudiar para mi prédica, pero se me ocurrió hacerle una pregunta a la inteligencia artificial. Agarré mi computadora y escribí la siguiente pregunta. Tíldenme de loco si quieren. Pero le pregunté: hola ChatGPT, ¿cómo estás? Me dijo: bien Charlie, ¿cómo te puedo ayudar hoy? Y le dije: te quiero hacer una pregunta. Si fueras el diablo, porque es que usted puede hacer una conversación con ChatGPT por si no sabía. Le pregunté: si tú fueras el diablo, ¿cómo harías para que los cristianos de hoy tengan un concepto equivocado de lo que llamamos ministerio? Le pregunté: ¿cómo lograrías que los cristianos nunca relacionen ministerio con algo que puede vivirse cotidianamente en la casa con su propia familia? ¿Qué harías? Le pregunté: ¿qué ideas nobles, que parecerían nobles e incluso espirituales, les pondrías para que desmeriten por completo el valor del concepto de ministerio? ¿Qué argumentos sembrarías? Y la respuesta de la inteligencia artificial me dijo: bueno Charlie, si yo fuera el diablo y quisieran convencer a los cristianos de un concepto equivocado de ministerio, diría lo siguiente. Me dijo: número 1, te haría creer que el ministerio comienza cuando salís de casa y te dirigís hacia la iglesia.
que el ministerio funciona mientras estás en la iglesia, en una posición de servicio, ya sea en parqueo, en niños, en multimedia, en alabanza, qué sé yo, predicando, con un micrófono, con luces, que ahí funciona el ministerio, en una reunión, ahí estás cumpliendo tu llamado. Pero en casa, eso no cuenta. Me dijo, también te convencería de que servir en un ministerio es algo público donde lo mira la gente, pero no tiene nada que ver con lo íntimo. Que el verdadero ministerio es con un grupo en la iglesia, con un micrófono, pero que un abrazo no es ministerio. Que ayudar a un desconocido, que escuchar en una consejería a otro que no es de tu familia por horas, es más importante que escuchar con atención a tus hijos. Está como para hacerle. Me dijo, te haría usar el ministerio como excusa para descuidar tu familia. Te haría sentirte bien, con euforia, lleno de dopamina cuando predicas, cuando vas a la iglesia y haces muchas cosas. Aunque ignores por mucho tiempo el dolor, las batallas y los traumas de los que viven contigo. Cuando estaba leyendo eso, ya el corazón se me iba churrando porque dije, esto el diablo no tendría que hacerlo. Esto es lo que el diablo ha hecho siempre. Porque vemos en centenares de lugares gente sirviendo apasionadamente fuera de su casa, ignorando el dolor y las batallas de los suyos propios, pero emocionados porque tienen ministerio. Yo quiero hablar de esto con respeto a los que no están pasando la mejor etapa en sus familias. Y quiero hablarlo con empatía, pero al fin y al cabo, quiero hablar la realidad, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Otra respuesta que me dio fue, te haría elevar tanto el llamado público, la asignación, y que minimices el llamado en casa, como si animar a otros en la fe valiera más que animar a tu hermano, cuidar a tu mamá o tener una conversación sincera con tu hijo, con tu pareja o incluso contigo mismo. Me doy cuenta que la gente anhela llamados, nombramientos en las iglesias, pero olvidan por completo que ser papá, que ser esposo y que ser hijo también es un llamado, también es ministerio. Te haría asociar ministerio con escenario, pero nunca con la cocina, con mesa, con una habitación. Y dice esto, te haría pensar que lo santo y que la unción solo sucede en el altar, en la iglesia, con canciones de piano tranquilas, pero no en la sala, nunca en la sala donde tu familia espera ser escuchada. Te haría pensar que la unción es aquello que te hace temblar y que te dan escalofríos, pero que la unción en la casa no funciona. Que la unción es un ambiente y es una burbuja que se adquiere cuando los hermanos gritan fuerte y oran, pero que en la casa no hay unción. Te haría creer que tu familia incluso te atrasa para servir en el ministerio. Y pensé, esto no tiene que ser una estrategia del diablo para algún momento, esto ya siempre fue. Porque me he encontrado a mucha gente que dice, ay, cómo quisiera tener un ministerio, cómo quisiera servir a Dios, pero viera que estos niños no me dejan. Ay, entonces me doy cuenta, lo que estás cargando en tus brazos es un ministerio, es tu ministerio.
La mujer con la que te sientas a tomar un café o a desayunar es tu ministerio. De hecho, es tu primer ministerio. Y yo quiero decirle a los jovencitos que están hoy acá, que anhelan servir a Dios, cosa que me alegra, porque si hay algo que me mueve el corazón es ver jóvenes apasionados que dicen: yo quisiera servir a Dios. Hoy quiero recordarte que tu ministerio no empieza el día que te traigan acá, que te digan que te hinques y que te echen aceite en la cabeza. Tu ministerio empezó desde el día en que fuiste concebido en el vientre de tu mamá. En esa casa donde estás, ya eres un ministro. En esa casa donde estás, ya eres un ministro. Y tienes que practicar ministerio. Les regalo esta frase: el enemigo no necesita destruir tu llamado. Si logra convencerte de que el ministerio no tiene lugar en tu casa, el enemigo no necesita hacer nada. Tú lo hiciste solo. Por eso necesitamos redefinir el concepto de ministerio y comenzarlo en la casa y en la familia. Se los voy a repetir. Hoy mi intención con esta prédica es que ustedes desbaraten la idea de que ministerio es lo que tiene el pastor, es lo que tiene el encargado de los grupos, que ministerio es el que está encargado de una red, que ministerio son los 40 hermanos que acabamos de ungir como pastores y ministros en la iglesia. Que ministerio también lo ejercemos en nuestra casa, con nuestra familia, con mi esposa, la esposa con el esposo, con los hijos y los hijos con los padres. El error común es confundir provisión con ministerio completo. Me voy a adelantar un poquito en esto. Necesitamos ver a Jesús como un modelo de ministerio, como un modelo de ministro. ¿Cómo hizo Jesús su ministerio? Y cuando yo veo a Jesús, al Jesús que me predica el evangelio, y veo a Jesús, yo entiendo que el ministerio de Jesús no era solo a la hora de entrar al templo. El ministerio de Jesús no era solo cuando le tocaba predicar. Nosotros entendemos como ministerio que me toca predicar, y entonces la semana que me toca predicar, usualmente los predicadores se vuelven más consagrados esa semana. Es cierto. Nos toca ir a liberar a un endemoniado, nos toca ir a orar en una casa, entonces la gente dice: Señor, Padre, cúbreme en el nombre de Jesús, oro, Señor, que tu gloria esté sobre mí. Y oran para ir a liberar al endemoniado. Pero me doy cuenta que no nos preparamos ni oramos para ir a nuestra casa. Nos preparamos para salir de la casa, pero no para lo que tenemos que hacer dentro de la casa. Me doy cuenta que el cristiano común no se prepara espiritualmente para ejercer ministerio en casa. Nos preparamos para trabajar, para solventar los asuntos, para poner orden, para pintar, arreglar la casa, pagar las deudas, traer comida a la mesa, las cosas de proveedor. Pero ministerio, cuando veo a Jesús haciendo ministerio, veo que no solamente se dedica a multiplicar los panes y los peces para dar comida, sino que el ministerio tiene que ver con algo más. Y es algo más profundo que sostener a una familia, que traer provisión sobre una mesa. Jesús no solo alimentó a las multitudes en su ministerio. Jesús hizo ministerio mientras caminaba con sus discípulos, mientras visitaba a un enfermo, mientras llegaba a su casa, mientras dormía, mientras comía. Jesús hacía ministerio mientras comía. Espérenme. Nosotros pensamos que al terminar de predicar ya terminó mi ministerio y ahora puedo ir a comer, mientras Jesús hacía ministerio aún cuando comía. Jesús hacía ministerio no al llegar a un lugar, sino mientras caminaba a un lugar, en todo tiempo. Pero me doy cuenta que el ministerio de Jesús no tenía que ver con planificar actividades. Esto de iglesia
Esto de trabajar en la iglesia, de ser ministro en una iglesia, lo rodea a uno en un afán de que, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es lo próximo? ¿Cuál es el próximo anuncio? Y tenemos que hacer muchas cosas. Y entonces ya viene esto. Y entonces hay que comprar la comida. Hay que alquilar los buses. Hay que pagar el alquiler allá. ¿Cómo llevamos? ¿A quién llevamos a servir? Y esto te lleva en un montón de elementos que parecen que ese es el ministerio. Pero el ministerio de Jesús no tenía que ver con tareas. No tenía que ver con limpiar la casa para la red. No tenía que ver con hacer la carne asada o las baleadas para dar el refrigerio. El ministerio de Jesús tenía que ver con la transformación interna de los que le rodeaban. El ministerio de Jesús, escúcheme bien, fue también cuando lloró con los familiares de Lázaro. No estaba resolviendo nada. Pero mientras lloraba con su familia, también ejercía ministerio. Es decir, estando presente, llorando con los que lloran, también eso es ministerio. Tocó a los intocables. Jesús se acercó a los leprosos, a los que nadie se acercaba. Jesús se acercó a ellos, los tocó. Eso era ministerio. Jesús hizo ministerio cuando escuchó, cuando abrazó, cuando caminó al ritmo del dolor de los otros. El ministerio de Jesús era tangible, pero el ministerio de Jesús también era emocional, era espiritual. El ministerio de Jesús era relacional. Diga conmigo, relacional. El ministerio de Jesús tenía que ver con relaciones. Les voy a dar esta frase: no confundas dar el sustento, esto es mantener, dar el sustento a tu familia con ministrar a tu familia. Porque podría ser que tengas todas las cuentas pagadas, que no hayan deudas pendientes, pero aún así que tu familia esté en bancarrota. ¿Me está entendiendo? Se puede tener todo lo que se necesita en casa, cero deudas, pero la familia con un corazón en bancarrota. Y yo quiero que veamos un poco más a profundidad el ministerio. ¿Qué forma tiene? El ministerio no tiene forma de micrófono, no tiene forma de saco y corbata, no tiene forma de piano, no tiene forma de gafete en la puerta. El ministerio de Jesús, veamos cómo Jesús hizo ministerio. Y una vez que entendamos cómo Jesús hizo ministerio, vamos a ir viendo cómo nosotros podemos hacer ministerio en nuestra casa, con mi familia, que es mi primer ministerio. Y los quiero llevar a Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18. Jesús hace una declaración que es el cumplimiento de una profecía que está en Isaías, allá muchos años. Así que Jesús se para y hace esta declaración poderosa. Lucas 4:18 es el escáner, es la radiografía de lo que implica ser ministerio. Y Jesús lo hace y lo habla con gran poder, con el cumplimiento de una profecía poderosa. Y empieza de esta manera Jesús con esta declaración. Dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Entendamos una cosa: ministerio no es que te den una tarea, ministerio no es que te metan a un chat. El ministerio comienza con que el Espíritu del Señor repose sobre la cabeza de alguien. Demos por sentado eso, empecemos con eso ahí. ¿Está bien? Aplaudamos, está bien. El ministerio comienza cuando el Espíritu del Señor reposa. Podemos hacer muchas cosas y muchas tareas, pero sin el Espíritu del Señor sobre su cabeza, ministerio no es. Ministerio no es. Así que Jesús comienza: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y una vez que el Espíritu del Señor está sobre usted, tiene una razón. La unción tiene una razón. La gloria tiene una razón. La presencia de Dios tiene una razón. Y lo veo en Jesús. Y la razón es esta. Lo vamos a ir desglosando desde el inicio, por favor, Sarita. Y lo primero que dice es: me ha ungido
La razón de que el Espíritu de Dios esté sobre su vida, en Jesús, Él dice, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Cuando la Biblia habla, en el Evangelio habla de pobres, está hablando de pobres del corazón, en el espíritu, pobres en el alma. Pobres son los que no tienen esperanza, pobres son los que no tienen aliento, los que perdieron el ánimo. Pero el ministerio de Jesús se enfoca en que a estos pobres, a los que perdieron el ánimo, se necesita darles buenas noticias. Así que cuando yo entiendo que ministerio es dar buenas nuevas, buenas noticias a los que perdieron el ánimo, yo necesito entender que mi ministerio en mi casa implica que mi boca siempre sea usada para dar buenas nuevas, para dar ánimo a aquellos que son pobres en espíritu en nuestra casa. Y quiero decirle algo, en todas nuestras familias, y no estoy hablando de dinero, en todas nuestras familias hay pobres. Hay muchos que están sentados acá y a pesar de que estén sentados acá, perdieron la esperanza. Están desesperanzados. Sienten que no van a salir de ahí. Algunos nacieron en algunas familias conflictivas y dicen esto no tiene solución, yo voy a ser igual que mi abuelo, igual que mi tío y la historia se va a volver a repetir y no ven por dónde, perdieron la esperanza. Pero ¿sabe qué implica ministerio en la casa? Más allá de poner comida en la mesa, más allá de poner un techo, ¿sabe qué implica? Que hayan ministros que cuando abran su boca la usen para traer buenas noticias. Yo quiero decirte algo, usted es el ministro de Dios para su casa. Usted es el ministro de Dios para su familia. Se necesitan ministros que manden mensajes de aliento a alguien de su familia. Usted ya mismo, ahora mismo puede identificar quiénes son los pobres en espíritu en su casa. Usted los puede identificar. ¿Quiénes son los pobres en su casa? Y usted es el ministro que Dios levantó para poner una buena noticia. Escriba una nota. Escriba una nota, regálela, mándela, un texto. Levante el ánimo de los demás con palabras. Yo me doy cuenta que en mi casa eventualmente los espejos tienen una frase y eventualmente cambian. Y voy subiendo por las gradas y miro otro papel escrito con marcador. Y mi esposa es una mujer que siempre es portadora de buenas noticias. Y hay momentos que uno pasa desapercibido y no mira, y uno se cepilla los dientes, nunca mira eso. Pero hay momentos específicamente en que uno ya no puede más y mira esa frase. Y yo bendigo a Dios por mi esposa porque fue el instrumento para poner una buena noticia ahí. Sí, usted puede hacerlo también. Es bien fácil en las familias llenarnos de malas noticias. No alcanzamos, no podemos cubrir la tarjeta, esta vez no nos ajusta para esto. Ay, este diagnóstico que salió y miren que se nos metieron a robar y que se fue el perro y lo mató un carro y qué sé yo, no sé. Pero en medio de todo, un ministro que empieza el ministerio en la casa es alguien que siempre tiene una buena noticia. Tú eres un ministro. ¿Sabe qué vengo a decirles yo? Una buena noticia. La palabra que yo les predico, ustedes tienen que salir como que realmente recibieron una buena noticia. Es lo mismo que usted debe de hacer en su casa. Usted no tiene que convertirse en un predicador, ni ponerse el saco, ni una corbata. Usted es un ministro, aunque esté en pijama y aunque esté en calzoneta. Usted es un ministro en su casa para los suyos. Use su boca. No necesita la corbata, necesita su boca. Siembre ánimo a diario. Lo siguiente que Jesús hace con su ministerio es que me ha enviado, dice Jesús, a sanar a los que tienen un corazón quebrantado, a los que tienen un corazón roto. ¿Sabe quiénes son los que tienen un corazón roto? Y todos tenemos a alguien en la familia que tienen un corazón quebrantado. Son los que están heridos por la vida. Son los que tuvieron una pérdida, son los que están llenos de dolor, los que están espiritualmente devastados. Hay mucha gente en nuestras familias que están así con el corazón roto. ¿Saben cómo notamos
a las personas que están con un corazón quebrado. ¿Usted ha visto a alguien que se hirió una pierna, que se hirió, que se tuvo una fractura? Son los que siempre caminan más lento. Caminan más despacio. Usted va corriendo por el mercado y dice, apúrate vos. ¿Y cómo? Si aquí voy con esta muleta, espérate. Porque el que está golpeado va más lento. Hay otra cosa que sucede con los heridos en casa. Dígame si no. Los que están heridos, siempre que los van a curar, son los que gritan. Y ahora, hablando en serio, los que siempre están gritando en casa, los que siempre están renegando, son usualmente los que están más heridos. ¿Saben qué hacen muchos cuando encuentran un herido en casa? Lo aíslan. Yo no le hablo a mi papá porque es muy amargado. Yo dejo a esa señora porque viera qué doña esa para alegar. Y entonces nos vamos aislando de los que están heridos. Y nos venimos rápido a la iglesia para servir en el ministerio. Pero se nos olvida que esos que están heridos tenemos un llamado para ellos. Y el llamado es: vayan a sanar a los que tienen un corazón roto. ¿Sabe cómo se sana? En toda casa necesitamos tener vendas. ¿Saben qué son las vendas, verdad? Vendas para vendar. Necesitamos tener vendas. Vení, Kevin, por favor. Necesitamos tener vendas. Y cuando encontremos las características de un herido, el herido está amargado siempre. El herido es el que grita. El herido es el que hiere a otros. Cuando usted se encuentre con un herido en su casa, lo que tiene que hacer es tener un corazón compasivo como el de Jesús y tener una venda en casa. ¿A qué andas herido? Necesitamos tener una venda en casa, aplicar los remedios, las medicinas con cariño. Porque yo no sé si usted se recuerda, si usted de las mamás que antes el niño se golpeaba y venía, ay papá, me raspé la rodilla, y venía lleno de sangre y la mamá venía y decía, mire, él se cayó, mire, se golpeó la rodilla. Y Charles, él se cayó, mira, y se raspó. Sí, vamos a recoger una ofrendita al final. Entonces, antes la mamá venía y decía, sí, pote viejo, ¿y qué te dije, papá? ¿Qué te fuiste? ¡Ya esa rodilla! ¡Ya! Y le echaban todo, andate ahora de aquí. Pero literalmente, esa es la dinámica de muchas familias hoy en día. ¿Te agarraron así? Ay, hermana Jenny. Pero somos ministros en casa para poner una venda en el corazón. Hay gente que sigue trayendo a los hermanos quebrantados en el corazón para que un líder que no lo conoce ore por él, le dé un abrazo, y podemos orar y darle un abrazo, está bien. Pero el ministro llamado en primer lugar es usted. Es usted. Somos nosotros los que tenemos que tener vendas para sanar el corazón. ¿Quiénes en tu casa necesitan que alguien les sane el corazón? Esa amargura con la que hablan es una herida en el corazón. Esa negatividad con la que nunca dicen algo bueno. Deje de regañarlos. Ámenlos. Una persona que está herida, ¿sabe qué necesita? Que lo traten con delicadeza. Cuando alguien está herido y está recién operado y lo llevan al baño o lo van a cambiar de camilla, Dios mío, cómo sufren. Y necesitan que alguien los tome con amabilidad y con ternura y los ponga en el lugar de descanso en donde puedan sanar. Tú eres el enfermero de tu casa. Tú eres el ministro de tu casa. Tus hijos, aunque están pequeños, ya vienen con heridas.
Y se necesitan ministros que sanen esos corazones. Pero escúchenme, jóvenes, también quiero hablarles a ustedes. Estamos llenos de una generación que viene golpeada. Usted conoce de esa gente que se martilla un dedo y se cortan el pedazo y lo botan, entonces y siguen trabajando. Así tenemos una generación de adultos que están dañados y golpeados y solo ignoran su dolor para seguirlo protegiendo a usted. Pero ¿sabe qué se necesitan? Hijos que con un abrazo, que con una frase de consuelo, sanen el corazón de los padres también. Ustedes tienen muchos padres que están dañados y están heridos, y ustedes son el ministro de Dios para sanar el corazón de sus padres. Con un abrazo. Y es cierto que a veces uno se acerca a un papá que está herido, y entonces el papá que está herido dice: quítate de aquí, déjame que estoy cansado. Pero el hijo que es ministro no se va resentido. El hijo que es ministro entiende y dice: yo sé que estás herido, pero te amo. Recuéstese ahí y ministre. Este es tu primer ministerio. Escuche con empatía. Acompañe constantemente. Ore por alguien. Acostúmbrese a tener alguna oración espontánea por alguien de su casa. No importa si parece que es el tiempo adecuado o no, hágalo. Hijos, no esperen que solo los padres oren por ustedes. A veces los padres también ocupamos. ¿Y cómo se siente el corazón que un hijo ore por uno? Dios santo, ¿cómo se siente el corazón que un hijo ore por uno? Lo siguiente que Jesús hace en el ministerio es que dice que fue llamado a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe qué es pregonar? Pregonar es anunciar. Pregonar es agarrar un megáfono y anunciar, dar un anuncio importante que otros ocupan escuchar. En nuestras familias hay muchos cautivos, hay muchos que están presos. ¿Saben qué cosas aprisionan a la gente hoy en día? Los secretos. Se lo repito, los secretos. Hay familias que guardan secretos silenciosos y dolorosos. Y hay mucha gente que está viviendo prisionera de secretos. Hay gente que vive prisionera de pecados ocultos. Pero hay otros tipos de cautividad. Hay papás, hay mamás, hay hijos que cargan una culpabilidad por un accidente que ocurrió, por algo que pasó, y se echan la culpa. ¿Y sabe qué? Eso es estar preso por haber hecho algo o por no haber hecho algo a tiempo. ¿Sabe qué otra cosa es una cautividad? Estar preso. El rechazo. Hay quienes podemos identificar en nuestra familia, en nuestro circuito, en nuestro círculo, quienes están lidiando con rechazo. ¿Y sabe qué? Se necesita un ministro que pregone, que use su boca, que profetice, que hable el propósito de Dios para su vida. El rechazo, la ansiedad. Necesitamos libertar a los cautivos y traer un ambiente de libertad a nuestra casa. Que nuestro ambiente no sea un ambiente de cárcel. ¿Sabe cómo es un ambiente de cárcel? Un ambiente de cárcel es donde hay gritos, donde para todos se pega un grito. ¿Sabe cómo es un ambiente de cárcel? Donde hay críticas hirientes.
despectivas. Crítica, una crítica severa es peor que una cárcel. Necesitamos declarar casas libres de cautividad. Necesitamos quitar esas bromas que humillan a los demás. Hay familias que son especialistas en tener unas bromillas, bromas que humillan. Cómprese un cuadro, un Sprite, haga una pintura y diga: a partir de hoy prohibido. Todo el mundo está poniéndole en las casas a los vecinitos: prohibido jugar pelota enfrente. Ponga prohibido gritar, hermano, pero se lo pone usted adentro. Abra conversaciones que sanan. Hay gente que para salir de esa cautividad solo necesita tener una plática. Vuélvase confiable. Cuando usted mire que tenga una mamá amargada, dígale: mamá, si un día querés contarme algo de confianza para que Dios libere tu corazón, aquí están mis oídos, podés confiar en mí. Hágalo. O si usted es una persona que está guardando algo, busque la persona adecuada. Abra su corazón. Saque esos secretos que los carcomen, que lo corroen. Libérese. Somos ministros para traer libertad a los cautivos. Me doy cuenta de esto, que nuestra casa no puede ser una prisión. Nuestra casa es un refugio, no una prisión. Que alguien levante su mano y diga: mi casa es un refugio, no una prisión. Pero tiene que trabajar para que eso sea así. Cuide el ambiente emocional. Lo otro que Jesús hacía en el ministerio, leámoslo. Dice que daba vista a los ciegos. Un ciego es el que no puede ver. Y en nuestra casa tenemos muchos tipos de ciegos. Por ejemplo, en nuestras casas, algunas casas, tienen gente que todavía no pueden ver a Dios. Y necesita que hayan ministros que les muestren a Dios reflejado en su vida. Pero tenemos mucha gente religiosa en casas que les leen muchos versículos y los regañan y los impulsan y les dicen un montón de cosas. Pero cuando los miran a su propia vida, su vida no refleja a Dios. La palabra que les lees, los versículos que les lees a tus familiares van a tener más poder cuando primero tu familia vea a Jesús reflejado en ti. Que cuando te miren el rostro vean a Jesús. Que cuando los abraces sientan el abrazo de Jesús. Comienza a abrazar como cuando Jesús abraza. No abrace sin intención, abraza con intencionalidad. Y di: a partir de hoy, cada vez que abrace a mi familia, Señor, usa mis brazos y que sean tus brazos cubriéndolos. Y cuando ellos te vean, van a decir: wow, yo no creí en Dios. Pero estos últimos meses, cada vez que te miro, mamá, cada vez que te miro, papá, puedo ver que Jesús es real. Eso es ministerio. Eso es ministerio. Hay ciegos que no se dan cuenta de su propio valor. No se dan cuenta de su valor. Y necesitamos gente que les abra los ojos y que les diga lo bueno que son, que les anuncie el propósito de Dios. Deje de decirles solo los defectos que tienen, porque hay gente que es buena para decirles: ay, qué narices a que tenemos, cada vez que te miro, qué orejas, espérame, y quiebra el valor que tienen. Mírelos a los ojos y dígales lo que siente que Dios ve. Dígale: miro un hombre de bien. Miro un hombre al que le va a ir bien. Miro un hombre que es bendecido. Miro una mujer que es bendecida. Miro un hombre que es sanado. Dígale anúnciale lo que él no puede ver. Hay hijos que se sienten inútiles, hijos que se sienten incapaces. Anúncieles lo que Dios mira. Cambie su perspectiva, la perspectiva de ellos. Eso es darle vista a los ciegos. Dígale las verdades que sanan. Hay verdades que cuando nos las dicen es como que se nos cae una venda de los ojos.
No, no sincericida, sino sincero. Ya ese mensaje no se lo voy a repetir. Pero hay verdades que sanan. De hecho, la palabra de Dios es una palabra que sana. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dígalo a tiempo, en el momento correcto, de la forma correcta. Y los ciegos de nuestra casa van a recobrar la vista. Necesitamos darle vista a los ciegos de nuestra casa. Lo otro, dice que Jesús vino en su ministerio a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sabe qué es un oprimido? Podemos hacer el ejemplo. Venite, Kevin, porfa. Venite, Isaac. Ponete en medio, Kevito. Ponete en medio, Kevito, acá. Ahora acércate a él lo más que puedas. Dale otro poquito, sin miedo. Mire, esto es opresión. Cuando todo nuestro alrededor ya no aguantamos la presión. Dice Jesús, mi ministerio tiene que ver, dice Jesús, con libertar a los oprimidos. ¿Sabe que muchas veces en nuestra casa son casas de opresión? ¿Qué hace opresión en nuestra casa? Las expectativas que los papás tienen de los hijos a veces oprimen. Hay papás que imponen las carreras que sus hijos quieren que estudien. Eso es opresión. Hay hijos que imponen a los papás lo que quieren que les den. El papá ya no puede, ya no sabe dónde más sacar horas extras, pero se endeuda más. Y entonces tenemos un señor, una señora enferma para saciar las expectativas de sus hijos. Esa es una opresión. Necesitamos que en nuestra casa hayan ministros que rompan la opresión. Que rompan la opresión. Incluso con sus hijos, con las notas en la parte académica. Gracias, jóvenes. Papás, busquen a un especialista en educación y enséñenle a sus hijos cómo estudiar. Y no le imponga a usted las notas que le tenga que sacar. Hay papás que dicen, o me sacás 100 o aquí no volvás a la casa. Imagínense esas palabras. Y el niño no pudo, entonces se siente oprimido. Vive una opresión y dice, soy un inútil, no puedo. Es una opresión. Déjenlos. ¿Cuánto es lo que puede dar? Déjenlo. Suéltelos. No imponga expectativas imposibles a los que están a su alrededor. Una vez me pasó con Fernando. Estaba en la escuela. ¿La cuento yo? Bueno, ya estuvo. Aquí como me arrepiento. Y dijo, como estaba en tercer grado, una cosa así. Dijo, bueno, era un lío para levantarlo todas las mañanas y no quiero ir a la escuela. Y un día le dije a Linda, mira, ¿sabes qué? Que no vaya hoy a la escuela, ¿está bien? ¿Está bien? Y entonces se fue Isabel para la escuela. Cuando Fernando se levanta y dice, Isabel se fue para la escuela. Y yo, no, ya no vas a ir porque no quieres ir. ¿Está bien? Sí, dijo. Y le dije a Linda, fíjate que si me convence, lo dejo así. Por 1 año o 2 hasta que recapacite. Yo lo iba a dejar sin ir a la escuela. Pero le dije en la tarde, ¿sabes qué? Para que no estés debaldeando, también te tengo que enseñar a trabajar, pues porque si no vas a estudiar, pues enseñar a trabajar. Y mira, aquí está esta canastita. La mitad de mangos y la mitad de naranjas. ¿Y qué vas a hacer? Vení, ya te voy a enseñar, le digo. Y lo subí al carro, lo llevé a la gasolinera, bajé la canastita. ¿Y qué vas a hacer? Me dice, bájate vos ahora para que mires, le digo. Y se bajó y le digo, mira, aquí en esta acera, aquí hay sombrita. Te voy a enseñar. Cuando vos estudias te pagan más, pero si no estudias, entonces tenés que aprender a manejar el negocio para que puedas equilibrarte, pero es mi responsabilidad como papá enseñarte. Así que hoy te voy a dejar acá para que aprendas
vas vendiendo tus manguitos y tus naranjas para que vas sabiendo cómo es no ir a la escuela. ¿Está bien? Y me quedó viendo, me subí al carro y me fui. Sí, yo sé que hay psicólogos que dicen, hermano, está mal. Está mal. Y cuando iba largo, Fernando me gritó, ¡no, papá, no! Y di la vuelta y dije, ¿qué pasó? ¿No tenés para el vuelto o qué? O sea, ¿qué se me olvidó? ¿O eran aguacates que querías? Digo, no, si quiero ir a la escuela, papá, si quiero ir a la escuela. Y yo le digo, pero mira, yo no quiero que vayas a la escuela a la fuerza. Yo, de verdad, no quiero que vayas a la escuela a la fuerza. Espero que lo acordes de esa manera que yo la cuento. Y le dije, si mañana no quieres ir, está bien, pero es que mi deber es enseñarte a trabajar. Y yo, sí, papá, yo voy a ir a la escuela. ¿Y saben qué? No volvió a faltar un día a la escuela. ¿Sabe cuántas veces tuve que revisar? Una sola tarea de Fernando. Una sola tarea. Nunca. ¿Sabe cuántas veces bajó la nota? Nunca. ¿Sabe quién se ponía las notas? Él. Y cuando un día la bajaron, tranquilo, es lo que puede, está bien. Pero determiné que las expectativas, altas expectativas impuestas, imposibles a veces, crean una opresión en la familia. Hay esposas trayendo una expectativa alta sobre los esposos para que le compren el tele que quieren, la cocina que quieren. Si no se puede, ya, pare. Y hay hombres que están como locos yéndose para todos lados ya porque necesitamos ministros que den libertad a los oprimidos. Corte los ciclos de sarcasmo, de apatía. Pida perdón. Escúchame bien, pida perdón. Nos enseñaron a decir por favor y gracias. ¿Cuántos se aprendieron a decir por favor y gracias? Yo quisiera hoy con mucha humildad agregarle una más a por favor y gracias, que todos deberíamos de aprender. Por favor, gracias, perdón. ¿Cuántas veces al día decimos por favor? ¿Cuántas veces al día decimos gracias? Y le pregunto, ¿cuántas veces al año decimos perdón? Y usted se va a dar cuenta que no es una frase común. Pero en una familia donde hay ministros, perdón debe de ser una frase común. Perdón debe de ser una frase común. Perdón, hijo, me excedí. Perdón por la brutada que dije. Perdóname. Vaya con un abrazo. A diario. A diario si es posible. No tiene que esperar una semana para pedir perdón. Por favor. Gracias. Perdón. Entonces, ¿cómo es el ministerio? Hoy quisiera desbaratarle, que al salir de aquí usted se vaya con la idea desbaratada de que ministerio es una plataforma, de que ministerio es un instrumento, que ministerio es tener otra gente extraña bajo su cargo y que el ministerio empieza en nuestra casa, que el ministerio comienza honrando a mis papás, que el ministerio comienza amando a mis hermanos, que el ministerio comienza siendo un instrumento de Dios en mi casa, un ministro de Dios en mi casa. Le dejo esta frase: nosotros también podemos servir como Jesús. ¿Quiénes podemos servir como Jesús? Todos los que tenemos el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. ¿Dónde? En cualquier lado, pero lo que le quiero enseñar hoy es, también podemos servir como Jesús. Allá en aquella mesa, no sé cómo es su mesa, si es redonda, si es cuadrada, caben 4, caben 2, caben 6, si tiene una silla de cada diferente, de cada color, qué sé yo, no importa. En esa mesa podemos servir a Jesús, en esa mesa donde comemos. También podemos servir a Dios en la cama donde dormimos.
también podemos servir como Jesús en la cocina en que cocinamos y en esa sala donde nos sentamos a escucharnos unos a otros. Mi familia es mi primer ministerio. Que nuestra familia se parezca a una familia típica hondureña de tez, de piel canela, como esta de esta fotografía, en casas humildes, pero que donde otros solo ven una sala, donde van sus invitados y solo miran una sala, que Dios vea ahí un santuario. Y que donde otros solo ven una simple mesa catreca y rayada, que sea el lugar del altar en donde usted y yo servimos a Dios. Hoy que vaya y se siente a la mesa, no haga cosas absurdas en la mesa, porque esa mesa es su altar. No pelee en la mesa, porque esa mesa es su altar. Eres un ministro de Dios. Cierre sus ojos ahí donde está y permítame hacer una corta oración por usted. Señor, gracias por llamarnos a servirte en muchas esferas. Gracias por la confianza, gracias por la capacidad que nos diste de bendecir a otros fuera de nuestra casa. En realidad lo apreciamos y somos bendecidos de recibir los dones de otros. Pero hoy, Señor, queremos también que tú selles este conocimiento, este principio bíblico de tu ministerio, de que el ministerio también lo ejercemos en casa y que de hecho el ministerio de mi casa es mi principal ministerio. Un día, Señor, me pararé frente a frente, miraré a tus ojos y me pedirás cuenta por la forma en que usé mi ministerio en mi casa, con mi esposa y con mis hijos. Espero verte, Señor, y decirte: Señor, en muchos años no lo entendí, pero desde que lo entendí, pude ser el ministro que mi hija necesitaba, que mi hijo necesitaba. Pude ser el ministro que mi esposa necesitaba. Y lo hice con todo el corazón. Y decirle: Señor, gracias por honrarme. Esta fue la mejor experiencia de mi vida. Que mi familia sea mi primer ministerio. Señor, ayúdanos, porque sé que no es fácil, pero con tu ayuda, con el Espíritu Santo sobre nuestras cabezas, sé que podemos hacer un buen trabajo. A cada persona en este lugar, Señor, ayúdale. Ayúdale a ser humilde, a pedir perdón, a reconocer sus fallas, a reconocer las virtudes en aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, ayúdanos a volvernos a nuestros padres y honrarlos como se deben. Ayúdanos a ver a nuestros hijos como tú los ves. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos, Señor, de la manera correcta. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por todo lo que nos has enseñado en este mes, en esta casa. Gracias por cada familia de este lugar. Gracias por cada generación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.